Espero que estén todos súper, súper bien. Me da un gusto saludarlos y pues bueno, vamos a arrancar ya este jueves de capacitación. Me da gusto que ya se estén conectando personas, que ya se estén conectando socios. Socios. Ahí Ahí estamos. estamos. Y Y pues bueno, pues bueno, vamos vamos a a presentar hoy presentar hoy a a la persona la que nos va a persona que dar nos esta da esta capacitación. Es capacitación. realmente Es alguien que yo realmente alguien que yo admiro admiro muchísimo, muchísimo, pero pero muchísimo en verdad. muchísimo en verdad. La primera vez que La yo la vez que yo vi la vi en el corporativo de corporativo Usana, de en Usana, en aquellos talleres en los que en se los que se daban daban las las presentaciones presentaciones presenciales. presenciales. Desde ese momento la admiré Momento la por su admiré por su fortaleza, todo lo fortaleza, que todo lo que proyecta, proyecta, la la energía que energía que tiene. tiene. Lo que yo te Lo que yo diga te se va a diga se quedar va a corto quedar con lo que corto con lo veas que el veas día de el hoy. día de hoy. Ella Ella actualmente tiene el actualmente rango de tiene el rango líder de líder plata plata en en Usana. Eso Usana. Eso significa que significa ya que ha ya ha cobrado en una cobrado en una semana semana $1,000 dólares y es y es motivador motivador platino platino premier. La premier. persona La persona que te que te invitó invitó te va a te va a contar qué contar es ese qué es ese rango y rango si tú y eres si tú eres socio, ya socio, sabes ya sabes cómo es cómo de es de satisfactorio llegar satisfactorio a ese llegar a rango. ese rango. Entonces Entonces quiero que quiero me ayudes a que me ayudes a recibir, que recibir, pongas que mucha pongas atención mucha porque hoy atención nos va a porque hoy nos hablar va a hablar de un tema de un muy tema muy importante que son importante las que son finanzas las finanzas personales. personales. Pero sobre Pero sobre todo nos todo va nos a va a introducir en introducir uno de los en uno de libros los libros más más importantes importantes que son una que son una herramienta herramienta básica básica para tu para tu libertad libertad financiera. financiera. Quiero que le Quiero demos que le un demos un aplauso aplauso virtual. virtual. Levanten su Levanten su manita. manita. Levantar manita Levantar manita para para recibir a recibir Lilia a Lilia Quintana. Lilia, Quintana. Lilia, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. La verdad es que yo también te admiro mucho por tu persistencia y tu trabajo y lo que has logrado hasta el día de hoy en este proyecto. Muchas gracias por la Adelante. oportunidad de presentar este libro que a mí me encanta y ahora que lo he retomado, bueno, ya les contaré todo lo que me ha pasado. Pero bueno, pues bienvenidos a todos. Veo que estamos en familia, así es que voy a omitir la historia para poder pasar de lleno, porque tenemos mucha información que compartir. Y bueno, pues les quiero dar la bienvenida y felicitarlos por darse el tiempo de mantenerse conectados al sistema, utilizando todas las herramientas para crecer juntos en este proyecto. Y bueno, pues esta capacitación la titulé Despertando tu genio financiero, que es uno de los temas que trata este libro del que vamos a hablar. Déjenme, ahí está. Bueno, pues la presentación de este libro es Padre Rico, Padre Pobre, que es el libro del mes de abril. Y la verdad es que es un libro que confronta la mentalidad y las creencias financieras del más audaz que te puedas imaginar, porque te confronta de una manera muy, muy fuerte. Y lo importante de esta confrontación, porque quiero contarles que la primera vez que leí este libro hace algún tiempo, pues sí, la verdad es que me estaba medio retorciendo a la hora que lo estaba leyendo de un fuerte golpe de realidad, pero en realidad estaba yo pensando ahora que lo retomé, ¿y qué pasó con eso, no? Porque sí recuerdo que me confrontó, sí recuerdo que aprendí conceptos que nunca había escuchado siquiera, pero realmente creo que no me moví mucho del lugar tal y como lo propone el libro, ¿no? Porque este no es un libro de simples conocimientos, sino que invita a la acción. Entonces, yo llegué a la conclusión de que fue tal la confrontación que me dejó paralizada, ¿no? Mi gran justificación. Pero en esta ocasión, que lo estaba yo estudiando antes de que Julio me dijera que me pidiera que hiciera este resumen, esta presentación. Ya venía estudiando hace como mes y medio el libro, ya que me lo había sugerido mi coach. Y entonces, cuando Julio me llama para pedirme que hable de este libro, digo, vaya, las coincidencias no existen, ¿no? Hay una razón de por qué tengo que estudiar y releer y reconfrontarme con la realidad
que me presenta este libro. Entonces, pues Robert Kiyosaki es el autor de este libro y aunque él dice y pregona en todos sus libros que no es un buen escritor ni un gran escritor, sino que es un escritor de libros bestseller, y bestseller es porque se venden mucho, pero no lo reconocen como, el bestseller no te reconoce como un buen escritor, sino por ventas, ¿no? Pero aún así yo creo que logra transmitir muchísimo el conocimiento que él quiere compartir, y siento, yo sí percibo esa auténtico y genuino interés por ayudar a las personas a que despertemos este genio interior, ¿no? De las finanzas, porque eso pues nos va a beneficiar a todos. Y el subtítulo de este libro dice esto que también es muy fuerte, ¿no? ¿Qué le enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero que la clase media y la pobre no les enseña? Y eso me remonta también a darme cuenta lo que yo les enseñé a mis hijas en su momento cuando eran pequeñas, ¿no? Y qué les estoy enseñando ahora a mis nietos. Y la verdad, con una mentalidad completamente diferente, creo que estoy dando un ejemplo diferente no solamente a mis hijas, aunque ya están en edad adulta, sino también a mis nietos, dándoles una oportunidad diferente, ¿no? Con información diferente. Pero ya entrando de lleno aquí, me encanta y me divertí mucho haciendo la presentación, porque déjenme les cuento que pues se me hacía un libro súper serio y mi presentación en blanco y negro también era muy, muy seria, porque íbamos a hablar de temas muy serios. Pero entonces cuando Julio me dijo, oye, ¿qué nombre le vas a poner a tu presentación? Yo dije, pues Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Pues es el nombre del libro. Y entonces me dijo, no, o sea, hay que buscarle un nombre acerca del contenido. Y pues en el contenido del libro habla de 10 pasos para despertar el genio interior. Y entonces pues dije, genio, pues vamos con el genio de Aladino, ¿no? Y me encantó buscar estas imágenes para que sea una presentación más amena, aunque la información que vamos a dar es fuerte, ¿no? Entonces tiene esta virtud, esta presentación, ¿no? De que nos va a presentar los dos lados para que sea más ameno. Pero entonces, bueno, si tú tuvieras la oportunidad de pedir 3 deseos a este genio, ¿qué le pedirías? Piénsalo, escríbelo y, y luego me lo vas a compartir. Porque sí me encantaría que fuera interactiva esta capacitación, pero si abrimos los micrófonos nos vamos a detener y no vamos a avanzar con toda la información que quiero compartir. Entonces, si ya los tienes, pues reflexiona sobre ellos, porque la verdad es que yo incluso apenas hace 3 o 4 años, mis deseos hubieran sido completamente diferentes a los que yo puse el día de hoy y se los voy a compartir. Esa imagen me súper encantó porque esa mirada veo en mis nietos, ¿no? Sobre todo en los pequeños. Y así se ponen a soñar y ya les contaré algunas anécdotas de sus pensamientos y de las cosas que me comparten. A mí sí me encanta poder cuidar a mis nietos un día a la semana o 2 a veces, porque aprendo muchísimo, son mis grandes maestros esos niños, ¿no? Entonces, pues aquí están mis deseos. Pido inteligencia emocional, inteligencia financiera y habilidad para poderme relacionar en armonía y de forma sana con las personas, de forma efectiva, de forma empática, de forma asertiva sobre todo, ¿no? Y esto nos ayuda a ir despertando este genio interior que Robert Kiyosaki a lo largo de su libro nos viene comentando que nosotros todos tenemos un genio interior, un genio financiero,
interior que se va despertando a medida que nosotros aprendemos a soñar y a proyectar lo que queremos hacer y a darnos cuenta que podemos hacer algo más que solo ser empleados o autoempleados, ¿no? Y bueno, pues este libro trata de una historia verdadera, que es la vida de Robert Kiyosaki, que nos viene contando los dos tipos de educación que él recibió. Y tal como él lo menciona, no es que una sea buena o otra sea mala, sino que ambas tienen, son necesarias pues para tener esta fuerza que se necesita para ser un emprendedor, ¿no? Y que podemos aprovecharlas. Entonces, Robert Kiyosaki nos cuenta a lo largo de la historia y les voy a ir dejando ahí como lapsos abiertos sin contestación, porque la idea de no es que yo les venga a contar el libro y que digan, ay, bueno, pues ya, el libro del mes de abril va a ser Robert Kiyosaki y ya, pues me chuto otra vez el video de Lilia de la presentación y ya lo doy como leído. O sea, no, la invitación es que tú veas esta presentación y que te surja ese anhelo, esa pasión, esa necesidad de querer aprender más, porque aquí pues solo va a ser una repasada, o sea, no vamos a tratar los conceptos a profundidad. Cada uno de los temas que vamos a ver tiene un desarrollo muy profundo en el libro y la idea es que tú vayas haciendo tus notas y que vayas haciendo tus propias reflexiones y tu propia planeación, ¿de acuerdo? Entonces, pues Robert Kiyosaki pues creció con dos padres y aprendió a decidir sobre un camino, ¿no? Y uno me dijo que estaba viendo mi presentación que eso sonaba una canción, le dije, es que ves muchas telenovelas. Dos padres, un camino, ¿no? Bueno, pues aquí ambos padres eran brillantes, talentosos, trabajadores, enfocados, fuertes, carismáticos y con una visión muy clara de lo que querían, los dos, ¿sí? Nada más que con resultados completamente diferentes en el área financiera, completa, o sea, abismales, ¿de acuerdo? Y también vamos a aprender en el libro sobre el valor de la educación. Como les decía, no es que una sea buena o una sea mala, sino que las dos son necesarias para poder salir adelante en un emprendimiento. Pero aquí tenemos que contar la historia de cada uno tal y como lo cuenta Robert Kiyosaki. Tenía un padre rico, que era el papá de un amigo de él, de la escuela, ¿sí? Y su padre pobre, como él lo identifica, no porque fueran pobres, porque además pues también le iba muy, muy bien, ¿no? Trabajaba y tenía un sueldo y vivían pues con todas las comodidades en Hawái. Él era un maestro y entonces, pero se refería a la mentalidad, ¿no? A la forma de educación que él tenía y que quería transmitírsela. Entonces, pues por eso él adopta al padre rico porque le llama mucho la atención la forma en que él genera negocios. Entonces, fíjate, el padre rico no contaba con una educación formal. De hecho, cuenta la historia que solamente terminó el segundo grado de secundaria. Y de repente eso me encantó porque yo dije, bueno, o sea, este llegó a segundo de secundaria, yo igual, pero hubo muchos otros que ni siquiera llegaron a la secundaria y aún así crearon imperios impresionantes de riqueza, ¿no? Pero él era autodidacta, sabía leer estados financieros, sabía hacer balances, sabía relacionarse, sabía ir por lo que él se planteaba como un nuevo negocio, pero esto a la vez le permitía el tiempo de poder estar con su hijo, de pasar tiempo con su familia, de administrar su tiempo y de enseñarle él mismo todos estos conceptos, ¿no? En cambio, el padre pobre, él contaba con una educación y una preparación académica pues muy, muy importante. Tenía licenciatura, doctorado y cada vez quería estudiar, cada vez que él quería ganar un poco más de sueldo, se metía a estudiar otra cosa y se metía a un diplomado y se metía a una maestría porque creía que con este mayor conocimiento iba a poder alcanzar un sueldo superior, ¿no? Y a veces pues
se frustraba y se desilusionaba. Pero aquí la imagen lo que nos muestra es que él no tenía tiempo para estar con su familia, ¿no? Que pues nada más le decía, échale ganas, mijito, porque lo que tienes que hacer es estudiar para conseguir un buen trabajo y ganar lana a través de este trabajo, ¿no? Entonces, pues desde ahí en estas imágenes podemos ver diferencias abismales en la forma de pensar. Y eso nos lleva a nosotros a tener una reflexión nosotros mismos para que podamos ver e identificar en nosotros qué parte de mí está teniendo o sigue teniendo esta mentalidad de pobreza, o si realmente ya estoy cambiando mis hábitos de pensamiento para empezar a tener hábitos de riqueza. Y bueno, aunque el libro nos habla de más de las lecciones que vamos a poder ver aquí, yo solamente les voy a mostrar 6 que me parecieron pues de las más relevantes, aunque todas son importantes. Y en estas lecciones, en cada una de ellas, desde luego, hay un tema, historias que se tratan a profundidad con la finalidad de podernos ejemplificar lo que él quiere decir a través de historias para que las podamos comprender mejor, ¿no? Entonces, la lección número 1 dice que los ricos no trabajan por dinero, ¿sí? Y es una de las primeras cosas que te empieza a reventar cables, ¿no? Porque dices, o sea, ¿cómo? No, o sea, pues, lo que quieren, por eso son ricos, ¿no? Porque trabajan por el dinero, pero eso es lo que piensa una mentalidad de pobreza. Entonces, dice, los ricos no trabajan por dinero. Y aquí viene un cuestionamiento súper fuerte. ¿Qué tan dispuesto estás a trabajar sin paga con la finalidad de aprender? ¿Qué es lo que le sucede a Robert Kiyosaki y a su amigo cuando ellos le dicen a Robert Kiyosaki que al papá rico que quiere que le enseñen a generar dinero? Y entonces le dice, ok, yo les voy a enseñar. Tengo muchos empleados y la verdad es que nunca nadie me ha pedido que le enseñe cómo generar más dinero. Y por eso es que me encanta y me sorprende que ustedes, siendo unos niños, me vengan a pedir que les enseñe, que les ayude. Y sí, sí les voy a enseñar. Y entonces él les enseña, como les dijo, no en una aula sentados con teoría, sino directamente a la práctica. Y entonces entran a trabajar sin paga, ¿no? Y eso pues confronta la mentalidad de pobreza de Robert Kiyosaki, que hace que se enoje, que reniegue, que se pelee, que discuta, que es lo que muchos de nosotros hacemos con nuestros líderes, ¿no? O con nuestros padres o con nuestros empleadores, o sea, porque no estamos conformes, pero en lugar de ir más allá, seguimos ahí enfrascados en la pobreza mental, ¿no? La lección número 2 dice que es la importancia de la educación financiera. Ahí toda esta lección habla de la importancia que tiene una educación en las finanzas que obviamente no recibimos en la escuela. Dice, no es cuánto puedes ganar, uno de los conceptos que más trata en esta lección, y sino más bien cuánto puedes conservar. Bueno, muchas personas dicen, bueno, pero así como están las cosas, como para qué quieres conservar el dinero, si ahorita lo que se necesita es para pagar las cuentas y todo esto. Bueno, pues él lo que propone es que lo que tú conservas, los ahorros, no son para gastarlos, los ahorros son para invertirlos. Y ahí es donde también viene otro cable que se rompe porque dice, bueno, ¿cómo? O sea, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero ahí te va enseñando cómo. Así es que ahorita no te lo voy a decir. La idea es que tú te quedes así intrigado, que dices, yo quiero saber cómo, ¿no? Yo quiero aprender cómo. La lección número 3 dice, ocúpate de tu propio negocio. Eso es súper importante y él no es que satanice ni descalifique el empleo, al contrario, él dice, si tú tienes un empleo, lo tienes que conservar y tienes que ser el mejor en lo que haces en tu empleo y aprender todo lo que puedas aprender, ¿sí? Pero simultáneamente tienes que estar viendo qué opciones de negocios tienes para empezar a invertir y convertirte en un generador de empleos, que tus talentos y tus dones trabajen para ti, no para otra persona. ¿De acuerdo?
Y entonces ahí también viene una confrontación tremenda porque yo conozco a muchas personas, ¿no? Que de verdad luego dicen, es que este negocio es difícil, es que este negocio, hablando de nuestro negocio, de la industria del mercadeo en red, y la verdad es que yo digo, ¿sabes qué? Es que en la vida y en tus trabajos has hecho muchísimas más cosas súper fuertes, súper pesadas, como abandonar a tu familia, como hacer que tienes que viajar de un lado para otro, como que tienes que llegar más tarde, como que tienes que llegar más temprano, como que, bueno, salir más tarde y llegar más temprano, etcétera. Eso sí es difícil, ¿no? Y poner esas habilidades a crecer tu propio negocio, yo creo que es mucho más sencillo de lo que hemos hecho en muchos otros ámbitos. Los impuestos y las corporaciones. También aquí hay personas que, bueno, a mí particularmente la primera vez que lo leí fue un capítulo o una lección que a mí se me hizo un poco más pesada por todos los conceptos que trata sobre contabilidad y sobre impuestos, pero el corazón de esta lección finalmente es darnos cuenta de cómo teniendo tu propio negocio vas a poder tú administrar adecuadamente tu dinero pagando los impuestos, porque no se trata de que digamos que no lo vamos a pagar como empresarios, no, al contrario, sí tenemos que pagar nuestros impuestos, pero mientras como empleado lo primero que te quitan antes de que te paguen son los impuestos y mientras más ganas, más impuestos te quitan, ¿sí? O sea, mientras más te especializas con cursos y con maestrías y con lo que sea, o sea, te van a aumentar el sueldo, pero te van a quitar más impuestos, ¿ok? Entonces ahí hay que hacer un balance para ver qué es lo que más conviene, porque como empresario, pues tú primero administras, ¿verdad? Gastas, te pagas a ti mismo, etcétera, y después pagas tus impuestos y además con ventajas tributarias interesantes porque puedes hacer deducciones. La número 5, la lección número 5, son los ricos inventan el dinero. Y en esta lección es súper interesante porque también rompe cables impresionantes, porque dice que una mentalidad de riqueza puede generar un negocio sin dinero. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad de riqueza en nuestra mente en este sentido, porque cuántas personas nos llegan y que nos dicen que no pueden invertir en nuestro negocio o en este negocio porque no tienen 15,000 pesos. Y la verdad eso es trágico, ¿no? Si la gente ha trabajado 20 años de su vida, 15 años de su vida y no tiene 15,000 pesos para invertir en un negocio, pues sí es trágico. Pero en esta lección nosotros podemos aprender cómo ayudar a estas personas a comprender cómo puede generar el ingreso sin tenerlo, ¿verdad? Usando el dinero de otras personas para generar su propio negocio, su inscripción. Y nosotros lo sabemos hacer a través de las inauguraciones de negocios. ¿A poco no? Y la lección número 6, que es la última de que les voy a compartir en esta sección, esta es una de las más fuertes que en lo particular a mí me costó mucho trabajo que mi mente pudiera comprender, ¿no? Y de repente todavía ahí da algunos tirones, pero ya no tan fuertes, porque este es el mayor reto al que se enfrenta una mentalidad de pobreza. Porque no solo es cuánto dinero vas a ganar, sino cuánto puedes aprender. ¿Sí? La número 6 dice esta lección, trabaja para aprender, no trabajes solo por dinero. Y eso a nosotros aquí en el proyecto nos ayuda muchísimo para quedarte el tiempo que sea necesario. O sea, no decir, es que voy a ver, pues ya me puse una fecha, ¿no? De aquí a 6 meses o de aquí a un año. Y si esto no ojalá, pues, o sea, porque ya esa mentalidad ya es de derrota, o sea, ya ni mejor ni te quedes, porque la verdad es que es un pretexto para decir, bueno, pues voy a esperar a que pasen los 6 meses o el año y para poderme decir, ¿sabes qué? No funcionó. No, nosotros tenemos que hacerlo funcionar. ¿Cómo? Aprendiendo porque lo primero que hacemos aquí es aprender cómo hacer y esta lección confronta muchísimo
porque estamos muy arraigados en nuestra mente a la gratificación inmediata. Entonces, si no tengo una retribución por lo que el trabajo que estoy haciendo, pues empiezo a decir, esto no funciona. Y la verdad es que sí funciona en tanto estás aprendiendo y creciendo. Y a través de los errores y los fracasos, los capitalizas aprendiendo para mejorar. Entonces, sí estaba sucediendo algo y tarde o temprano se van a dar los resultados económicos que tú estás buscando. Entonces, vamos a entrar a 10 pasos que habla Robert Kiyosaki dentro de una de las lecciones para despertar el genio financiero. O sea, ¿cómo vamos a poder empezar a despertar este genio financiero? Y los vamos a ver así súper de volada también, porque cada uno de estos también tiene una explicación y tiene historias que nos aclaran de una por una cómo podemos despertar este genio. Y algunas no nos van a gustar, algunas explicaciones, porque la verdad, pues él es directo, es lo que me encanta. Podrá decir que no es un muy buen escritor, pero es un muy directo, muy claro, ¿no? Entonces, no tienes ni para dónde hacerte. Entonces, dice, el número 1 de estos pasos para despertar el genio financiero que hay dentro de cada uno de nosotros es el poder del espíritu que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Dice, tenemos que encontrar una razón que sea más grande que la realidad. Porque a lo mejor tu realidad no te está gustando, a lo mejor te bajaron el sueldo, a lo mejor te despidieron, a lo mejor ya te dio COVID, a lo mejor lo que tú quieras, lo que tú me cuentes, ¿no? Pero si tú encuentras algo superior a eso, tu espíritu va a estar muy agradecido de demostrarte a ti mismo que tienes un espíritu grande, con una voluntad que te va a ayudar a salir adelante. Por eso es que es tan importante nuestro proyecto, el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, la número 2 de estos pasos para despertar el genio financiero es el poder de elegir. O sea, también saber elegir entre todas las opciones que tenemos enfrente es muy importante. Ajá. Entonces, la toma de decisiones de todos los días, desde que te levantas y a qué horas te levantas, ya estás tomando decisiones, es decir, ya estás eligiendo. Levantarte temprano, seguir dormido, ir a hacer ejercicio, no hacer ejercicio, desayunar algo saludable o irte por las gorditas que son deliciosas, pero no diario, ¿no? O sea, a mí me súper encantan las gorditas y las quesadillas y el pozole. Bueno, o sea, ustedes no tienen ni idea de lo tragona que yo soy. O sea, mis amigas me dicen, es que tú tienes las patas huecas porque comes, que qué bárbara, y no sé para dónde se te va, ¿no? Entonces, de verdad, a mí me encanta comer, pero hay que aprender a hacer lecciones sabias para poder tener la energía que necesitamos. Los alimentos son cruciales, ¿no? Pero bueno, hay muchas elecciones que hacemos, no solamente en los alimentos, pues en cómo nos relacionamos, en si nos conectamos al sistema o no, con qué actitud nos estamos conectando. O sea, todas esas son elecciones. El otro paso para despertar nuestro genio financiero es el poder de la asociación, es decir, con quién te estás juntando, con quién te estás, qué clase de amigos tienes, te estás asociando con tus líderes, con tu equipo, o te sigues juntando con las personas que solo hablan de cómo van ¿cómo se llaman estas que pasan en Netflix? Las series, que ciertamente hay unas que sí son cortas y muy buenas y te ayudan muchísimo, pero también ahí está el paso 2, ¿no? ¿Qué vas a elegir ver? Y cuándo lo vas a elegir ver, pero si eliges estar viendo series todo el día, o sea, no creo que sea una excelente opción, ¿no? Entonces, y es que esto mueve muchísimo, porque fíjate, la gente no se quiere quedar atrás, y ahora con las redes sociales y con el WhatsApp, en donde la gente se puede comunicar más rápido, o sea, si tú sientes que todo el mundo está más adelantado porque ya vio todo el capítulo de, no sé, la que te guste, ni me sé los nombres de algunas, pero una popular, pues la Grey's Anatomy, ¿no? Que es de doctores o algo así. Entonces, todo el mundo habla de eso, y si tú no la viste, te quedas así de, o sea, ¿qué onda? O sea, soy
el arroz negro de los amigos. Y solo por eso tomas la elección de empezar a verla para entrar en la conversación, o sea, hello, no. O sea, búscate amigos con los que puedas hablar de los libros, con los que puedas hablar de películas interesantes, ¿no? Que tengan mensajes retadores, inspiracionales, etcétera, no lo sé. Pero bueno, aquí la reflexión es, para despertar este genio financiero necesitas juntarte con personas que te inspiren, que te motiven a salir adelante, a ser mejor. El cuarto es el poder de aprender con velocidad. O sea, no es de, así ya vimos que el libro del mes va a ser hasta abril y todavía me queda una semanita. O sea, no, o sea, sal y ve, o sea, el propósito de este libro, de esta capacitación, el objetivo es que tú salgas y que digas, o sea, yo ahorita quiero que comprar el libro, ya lo quiero comprar ahorita, ¿no? Y ojalá que se logre el objetivo. Porque tienes que dominar una fórmula y luego aprender una nueva. Entonces tienes que aprender rápido para después irte con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente, ¿no? O sea, como los 8 pasos. Primero tienes que aprender el paso 1 y luego el 2 y luego el 3 y así, y después hacerlos todos juntos y de manera fluida. Claro. Y el número 5 es el poder de la disciplina personal, ¿no? Y aquí viene implícita muchísimas cosas en las que habla en este tema, no solamente el concepto de pagarte a ti mismo, porque el concepto de pagarte a ti mismo antes que pagues las cuentas también es una rompedera de cables en el cerebro impresionantes, porque dices, espérate, o sea, yo tengo que pagar mis gastos, ¿cómo me voy a pagar a mí misma? Si eso lo puedo usar para pagar algo. Y bueno, pues esto tiene que ver con temas espirituales, emocionales, de autoestima y de cuánto te aprecias a ti mismo. O sea, no nada más es una cuestión de dinero, ¿ok? La número 6 es el poder de la asesoría de calidad. O sea, ¿con quién te estás mentoreando? ¿A quién vas a buscar? ¿Quiénes son tus ideales? ¿De quién estás tomando información? Y también en este punto también habla de a quién contratas para que te ayude. O sea, de que le pagues bien hasta desde a la muchacha que te viene a ayudar, la asistente en el hogar, como yo le digo, la asistente del hogar, o sea, le estás pagando bien o ahí lo mínimo, así desde eso hasta tu contador, tu abogado, tu asesor, etcétera, todo lo que vayas a necesitar, en este caso nuestros líderes, que obviamente ellos no nos cobran por las asesorías, ni por el coacheo, ni por la mentoría, pero la forma en que les podemos pagar y muy bien es con resultados. O sea, tenemos que pagarle muy bien a las personas que nos capacitan, que se toman el tiempo para hacer presentaciones y estar día con día manteniendo esta línea de capacitaciones semanales impresionantes. La forma de pagarles bien es teniendo nosotros los resultados. La número 7 es el poder de obtener algo a cambio de nada. También aquí habla con muchos ejemplos muy interesantes de que tú puedas obtener las cosas o dar cosas sin esperar nada a cambio, ¿no? Y también eso es otra rompedera de cables porque pues nosotros estamos, sí, nos dicen, da sin esperar recibir, pero en el fondo todos esperamos recibir algo, la verdad. Todos esperamos recibir por lo menos el gracias, por lo menos un reconocimiento o una mención o lo que sea. En el fondo, una de la naturaleza humana es esa, necesitamos el reconocimiento. Entonces, el poder del enfoque. Usa los activos para comprar los lujos. Él en este capítulo habla sobre un tema súper importante que ya lo leíamos en otro libro del mes, me parece que de febrero, en donde nos hablaban de que, o sea, de que no debemos buscar el equilibrio, ¿no? Y es lo que habla él en este paso, que dice que tú no tienes que ser equilibrado. Dice, todos los grandes inventores, Einstein y todos los que tú te imagines, no tenían equilibrio, lo que tenían era enfoque. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar aquí, enfocarnos en lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. El 9, el poder de la figura mítica. Elige a tus héroes.
Necesitas tener héroes, así como cuando eras niño, ¿no? Que el Hombre Araña, o sea, en mi caso era Astro Boy, Ultra Seven, o sea, no, pues ustedes ni siquiera los conocen, estoy segura. Pero era muy divertido y eran superhéroes, ¿no? Para mí Astro Boy era así. Wow. Entonces, bueno, pero ¿de qué héroes estamos hablando, no? Pues que como Warren Buffett, como Bill Gates, como estos tiburones que tienen esta serie interesantísima de cómo ayudan a las personas a través de invertir con ellos en sus propuestas de negocios. Y eso, esa serie es padrísima. Entonces, esos también podrían ser tus héroes, ¿no? De tomarlos como o sea, yo estoy en una situación y qué es lo que haría fulanito de tal, o qué es lo que haría, por ejemplo, Bill Gates, ¿no? O qué haría Warren Buffett. Y como estamos en una mente colectiva, ten la seguridad de que si tú te haces esas preguntas, vas a recibir una respuesta súper, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprender a elegir a nuestros héroes. Y la número 10 es el poder de dar. Y esta tiene un asterisco porque él recalca en el libro que dice, si tú te vas a quedar con algo de este libro o de estos 10 pasos para despertar el genio financiero, quédate con el poder de dar, ¿sí? Porque eh, tenemos que aprender a dar y recibir. Aquí me faltó un pedazo que no sé a dónde se fue, pero el concepto es, tú tienes que dar lo que tú quieres recibir. ¿Quieres tener dinero? Tienes que aprender a dar dinero. ¿Quieres más tiempo? Tienes que aprender a dar tiempo. ¿Quieres socios brillantes? Tú tienes que aprender a ser brillante y darte generosamente con las personas, ¿no? O sea, es decir, todo lo que tú quieres en abundancia, primero lo tienes que dar. Dice, entonces, dice, el padre rico siempre daba a la iglesia, daba donaciones, daba fundaciones, o sea, daba dinero y daba en especie, siempre era generoso. Entonces, este es un aspecto para despertar el genio financiero muy, muy importante. Y ya enfilándonos para ir cerrando, ¿qué conocimientos obtuvo este niño con todo este aprendizaje al que se tuvo que eh, eh, sobreponer a sí mismo porque en verdad él estaba muy enojado porque no le pagaban o porque le empezaban a pagar muy poco, pero no se daba cuenta de todo lo que podía estar aprendiendo hasta que tenía conversaciones con el padre rico y le explicaba la razón del porqué de las cosas. Entonces, algunos de los conocimientos, que esto es muy importante, el libro te va a dar muchos conocimientos de cosas que a lo mejor y de términos que a lo mejor no habías escuchado antes o que no entendías como yo antes, la diferencia entre un pasivo y un activo, ¿no? Pero ese conocimiento por sí solo no te va a dar el despertar el genio financiero y empezar a hacer negocios brillantes. La acción repetida de estos conceptos es lo que te va a ayudar a aprender más. La puesta en práctica es lo que realmente hace al maestro. Entonces, pues aprendió decisión, a desarrollar habilidades diferentes, disciplina personal, autoestima, relaciones, es decir, cómo relacionarse con los demás, a manejar los impuestos, saber la diferencia que es un pasivo y un activo, el valor del dinero, las opciones para generar ingresos, cómo ganar el dinero, contratar especialistas y pagarles muy bien porque ellos van a hacer el trabajo por ti para que tú puedas hacer otros negocios y sobre todo inteligencia financiera y inteligencia emocional. Y ahí está, apareciendo nuestro genio financiero en cada lámina. Y hasta aquí podemos saltar de felicidad como el genio y decir, wow, pues con todo esto que he aprendido, estoy destinada a ser millonaria, ¿no? ¿Y qué crees? Pues mira, aquí es donde viene el disco que se raya con la aguja, porque tenemos que aprender varias cosas, ¿sí? Y una de ellas es este concepto que maneja también muy fuerte aquí en el libro, que dice, ¿de quién depende mantener tu estilo de vida? Y la tienes que contestar. Porque a veces creemos que
depende de nuestro propio esfuerzo, depende de lo que yo aprenda, depende de lo que yo estudie, depende de las ganas que yo le eche a la chamba, ¿no? Al trabajo para que, o sea, no me despidan. Y la verdad es que no depende de eso, porque tú puedes ser el mejor en lo que tú haces, pero realmente de quien está dependiendo tu estilo de vida es de tu empleador, ¿sí? Hasta que él dice, pues ya la empresa no te puede pagar, pues ya la empresa va a tener una reestructura, pues ya la empresa va a cambiar de giro, o la verdad ya no necesitamos tus servicios. En ese momento, el, o sea, te das cuenta que tú no tienes control sobre tu estilo de vida. Y vuelvo a repetir, recalca en el libro, no es malo tener un empleo, tenlo, consérvalo, pero lo que tienes que hacer dada esta realidad que estamos mostrando en este momento es buscar opciones para generar y aprender a generar ingresos adicionales. ¿Ok? Y entonces, ¿qué precio es el que tengo que pagar? Porque sí hay un precio que hay que pagar para obtener esta independencia, esta prosperidad, esta libertad financiera que tantos anhelamos, y no solamente como lo hemos dicho en varias ocasiones y lo menciona Robert Kiyosaki, no solamente en el aspecto financiero, sino de una manera integral en tu vida, en tu estilo de vida, ¿sale? Pues aquí viene la lista de puras habilidades blandas, que es a donde entra el coco de la mayoría, ¿no? Que es la humildad, aprender a pedir ayuda, una actitud positiva, persistencia, enfoque, pasión, que de repente, o sea, eso nos hace falta muchísimo a todos y lo tenemos que hacer consciente, porque a veces tenemos todos los pasos, tenemos todas las herramientas, sabemos dar las presentaciones, sabemos hacer acercamientos, sabemos hacer contacto en frío, etcétera, lo sabemos hacer ya todo, pero la chispa que te da la pasión, que es lo que conecta con el espíritu, con la energía de la otra persona, es lo que podría hacer este cambio que estamos necesitando, ¿no? La audacia para movernos con rapidez, autorrespeto por nosotros mismos, teniendo la voluntad de sí o sí hacer que esto funcione, valentía, orden, autocontrol, voluntad, entusiasmo y obviamente preparación constante. O sea, no se nos puede quitar de la cabeza de decir, ay, pues ya terminé el manual básico y ya aprendí. O sea, no, es aprender, 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 aprender y después enseñar, porque es una de las habilidades que también tenemos que aprender a desarrollar. Aquí lo dice Robert Kiyosaki, cuando tú desarrollas la habilidad de aprender y de enseñar a otros, tu vida va a cambiar enormemente. Pero una de las habilidades más importantes o una de las habilidades blandas que necesitamos aprender a desarrollar para poder tener esta clase de relaciones y de éxito en la vida es el amor propio. O sea, el amor propio es fundamental para decidir sí o sí lograr nuestro proyecto de vida. Ajá. Y entonces, pues, si nosotros nos damos a la tarea de poder leer el libro, estudiarlo, tomar notas, pues, y poner en práctica todo esto, hacer un plan y pedir ayuda para que nos ayuden a realizar este plan, pues bienvenidos a la libertad financiera. Y pues las recomendaciones finales, pues es que leas el libro, ya, ¿no? Que tomes notas, que creas un plan y que lo pongas en marcha ya, para desarrollar tu genio financiero que te va a llevar a las alturas de donde tú quieres llegar. Pues por mi parte es todo. Buenas noches. Y hoy estoy sorprendida que terminé así, a un minuto, ¿eh? No me pueden decir que me tardé más en la cuenta, pero pues bueno, espero que se haya cumplido el objetivo.